Quédate en este episodio porque te vamos a contar todo lo que necesitas saber de tu declaración anual como persona moral, cómo revisarla y qué es lo que te debería de importar en ella. Hola arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, ya en abril. ¿Sí? Ahora estamos con el estrés de las personas físicas y sus anuales, pero todo bien, ya más tranquilos. Creo que algo que sí es bien importante mencionar es que el video que salió la semana pasada decía que nadie se había quejado, que nadie había pedido prórroga, Cierto. que todo había salido perfecto, pero hablamos antes de tiempo. El lunes pasó algo que, según yo, había sido nunca visto en la página del SAT, que de plano dejó de funcionar. Sí, o sea, fue un tema muy interesante que incluso el mismo SAT saca una nota informativa que va a aparecer por aquí, en donde dicen, ¿saben qué? ¿Qué creen? Que estamos recibiendo 1000 declaraciones por minuto. Ahorita al corte creo que sea a las 2:30 llevamos 400,000 y esperamos que al final del día, del 1 de abril, sean más de 1 millón. Entonces decías, pues nadie, o sea, todo lo que nunca pasa, todo el mundo, o sea, estábamos en el límite para presentar anuales de personas morales. Estábamos en el inicio de presentar anuales de personas físicas y trámites adicionales que puede hacer en la página del SAT. Y pues sí, estuvo saturadísima donde sí. Marcaba incluso que era una conexión insegura. O sea, muchas cosas que decías, ¿qué está pasando, SAT? Sí. Nunca habías mostrado tanto interés. E incluso el SAT nunca se había pronunciado de que, oye, sí pasó algo mal en la página. O sea, tan fue noticia que justo tuvieron que sacar la nota informativa. Y fue noticia, o sea, de que hasta Expansión hizo una nota de eso. Sí fue un día tema. Caótico. Ajá. Pero, y de hecho eso todavía continuó hasta el 2 de abril. Ajá. En realidad como que no se restablecieron bien las actividades hasta el 2 de abril en la mañana. Ya como en la tarde ya estaba funcionando medianamente bien. Sí. Pero sí, o sea, es algo que nunca me había pasado porque sí literal mostraba hasta advertencias de seguridad y demás. Dicho eso, porque sí, nosotros diciendo que nadie había pedido prórroga hasta el lunes, que todos de que SAT, por favor, necesitamos una prórroga, por favor. Pero de ahí en fuera ya todo lo demás bien con la declaración anual. Sí. Y comenzamos con lo de la revisión. Sí, o sea, justamente la idea de este video es que si tú eres un emprendedor, un empresario y tu contador te envió, o tu equipo contable te envió su anual para que dijeran, mira, ya está presentada, que no solo tengas el acuse o el llenar la declaración y digas, ok, ya veo que está aquí un documento de muchas hojas, de al menos, por ejemplo, 26, yo creo, en este caso lo que vamos a revisar son 32, y sepas más bien qué es lo que tienes que llenar, porque si vienen muchas hojas donde a lo mejor dices, no entiendo qué está pasando aquí. Basura. Ajá, sí, también nosotros lo queremos, pero sí es muy importante que entiendas qué son todas las partidas o todos los campos que vienen en tu anual para que sea información valiosa para ti y que puedas tomar una buena decisión o sepas más o menos cómo cerraste el año pasado. Como lo mencionó Arturo, al menos te deberían de mandar. En realidad son 3 archivos. Sí. Es el acuse de recibido de la declaración anual, el detalle de la declaración anual y un Excel que son los estados financieros. Serían esos 3 archivos los que deberías de tener y ahorita te vamos a enseñar cómo se ve cada uno. Sí. Porque, de hecho, es como muy normal que te digan de que te mando tu declaración y te enseñen la pantalla que están viendo aquí. Pero, pues, justamente arriba dice acuse de recibo, declaración anual de personas morales. Vienen los datos de la empresa que censuramos por temas de confidencialidad. Y abajo justo dice que se mencionó, que se presentó, el ISR de personas morales y los estados financieros. Sí. Pero este es únicamente el acuse. Aquí vas a ver si tuviste que pagar, si tuviste a favor, etcétera. No vas a ver nada más. Lo interesante está en el detalle, que sería este. Ajá. Sí, justamente aquí empezamos de igual forma con los datos del contribuyente, el RFC, la denominación, y ya en todas las hojas va a aparecer el tipo de declaración, qué periodo de la declaración, el número de operación, el vencimiento y el ejercicio y la hora y fecha de presentación. Después vienen estos datos adicionales que, aunque dice datos adicionales y se podría pensar que es algo más X, en realidad no, sí son cosas importantes. Sí. En las primeras 2 preguntas básicamente nos habla de si nos tenemos que dictaminar y esto lo que implica es que contratemos a un contador especializado con una certificación especializada donde él va a revisar tus estados financieros y él mismo le va a decir al SAT, oye, ¿sabes qué? Yo ya estoy de acuerdo con esto. Bueno, tus estados financieros, tu contabilidad, tus impuestos y todo. Yo ya estoy de acuerdo con esto.
En teoría ya ambos lo podemos dar como por bien visto y ya no se tendría que hacer una revisión adicional. Ujú. Si en algún momento el SAT dijera, oye, a mí esto no me hace tanto sentido, de hecho el primero que tendría más responsabilidad sería el contador que hizo la auditoría. Ujú. Y aunque esto suena perfecto porque pues le avientas la bolita de la responsabilidad de otra persona, en realidad también es un proceso que es medianamente tedioso y caro. Entonces, por eso no todos lo hacemos. Y también nos habla del 32H, que es el informe sobre la situación fiscal. Y esto básicamente también es como referencia de cuando tenemos capitales extranjeros. Son supuestos muy específicos con cifras muy específicas de cuando una empresa hizo una aportación en México, de cuando tenemos partes relacionadas, etcétera. Pero justo es tan específico que no a todos nos queda. La mayoría de las personas, yo creo que el 95-90% de los contribuyentes en México van a estar en no con estas tres preguntas. Claro, sí. Ya después viene la primera parte, que es el tema de los ingresos. Y actualmente, bueno, desde el año pasado ya incluye estos 3 campos donde nos habla de los ingresos exentos, los ingresos no acumulables y después ya un tema de desglosar lo que son nuestros ingresos acumulables. El primero en ingresos exentos, generalmente también muchas empresas no lo van a tener porque es únicamente sobre aportaciones de planes de retiro y de jubilaciones. Entonces, puede que no todos lo tengan. En ingresos no acumulables, por ejemplo, en este caso, esta empresa tuvo un aumento de capital. Recordemos esto, a final de cuentas, en este campo le estamos diciendo al SAT, oye SAT, si algún día me llegas a revisar o le pides al banco mi estado de cuenta y te das cuenta que no dan mis ingresos declarados con mis depósitos, es porque yo tuve un depósito de un aumento de capital en este caso fueron casi 950,000 pesos. Entonces, esa es como la primera parte. También podríamos tener aquí si alguna otra persona moral te paga dividendos, estarían aquí. Aquí les va a aparecer una pantalla con todos los tipos de ingresos que se piden aquí, porque aquí sí son varios a comparación del otro. Pero aquí les está apareciendo. Y después viene el tema de los ingresos nominales. Recordando esto de los ingresos nominales, son aquellos ingresos que se acumulan mes a mes y que por el cual tenemos que pagar impuestos. En los supuestos que aquí vienen, por ejemplo, en este caso, en esta empresa, tuvo 4 supuestos, que fueron ventas nacionales, ventas del extranjero, ganancia cambiaria o utilidad cambiaria, como ustedes la conozcan, y el tema de anticipos de clientes. Se nos pasó algo súper importante de mencionar aquí. Es la declaración anual de una persona del régimen general. Sí. De una persona moral en el régimen general. Podemos tener 2 tipos de declaraciones anuales, que va a ser la de régimen simplificado de confianza o del régimen general de ley. La gran diferencia va a ser el ajuste anual por inflación, que ahorita lo vamos a mencionar, pero sí es importante que sepan que no todos van a tener los mismos datos. Sí. Incluso, como nos quejábamos en el episodio anterior, cambian los conceptos que se pueden declarar entre uno y otro. Entonces, y aquí, por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de ingresos. Si tuviste una enajenación de algún activo fijo, de terrenos, o sea, sí vienen como también muchos supuestos que también se mencionan en la ley para que podamos estar acumulando aquí en este apartado y que tenemos que detallar. Que aquí, ¿cuál es el gran, lo voy a poner entre comillas, problema que tiene el contribuyente? Es que pues tiene que dar con la información, porque más abajito vienen los ingresos en los pagos provisionales, es decir, en cada uno de los meses, cuánto estuvimos declarando. Y si por alguna razón no se declararon de manera correcta, se declararon de menos, se cancelaron facturas después y no se nos avisó como o de manera interna a los equipos contables o como contadores externos, y ya en la revisión y cruces nos damos cuenta de estas diferencias, pues tendríamos que presentar declaraciones complementarias. Entonces, este es el problema, que no podemos manipular el tema de los ingresos que hayamos declarados. Incluso la misma declaración dice, ¿sabes qué? Si la información no da con lo que tú tienes, pues tienes que presentar declaraciones complementarias y en un máximo de 48 horas podrás ver visualizado la actualización en esta declaración. Aquí ven todas las declaraciones. Dice incluso si pagaste, si fue un pago en cero, si no la presentaste y demás. Y por último viene el ajuste anual por inflación, que básicamente, recordando, esta es el reconocimiento de la inflación a través de un año entre nuestros créditos o deudas, o también lo podemos pensar como entre nuestros activos y pasivos que tenemos en nuestra contabilidad. ¿Por qué sucede esto? Porque si, por ejemplo, yo le di crédito a un cliente en enero y me pagó hasta diciembre y le di un crédito por 100,000 pesos, por el paso propio de los meses y de la inflación, los 100,000 pesos que me podían alcanzar, las cosas que podía comprar yo con 100,000 pesos en enero no son las mismas que yo podía comprar en diciembre.
Entonces, aquí hay una serie de cuentas contables donde tenemos que estar revisando los saldos finales y hacer una determinación con el tema de la inflación anual. Si es un año calendario completo, o sea, es decir, si estuviste de enero a diciembre, será la inflación anual que se publica de manera oficial en todos los medios o que lo publique el INEGI, o dependerá si es un año irregular. Ahí también vienen algunas opciones de cómo se tiene que declarar esta parte. Es correcto. En este caso, esta empresa tuvo unos créditos o unos saldos finales en todos sus activos de 40 millones, en sus deudas o en sus pasivos de 21 millones, dando una diferencia entre créditos y deudas. Entre créditos y deudas, ajá. Y aplicando la inflación, generó un ajuste anual por inflación deducible. Y esto es como de las partes importantes que tienes que revisar si eres una empresa del régimen general. Si nos damos cuenta, es una deducción que sucede en la declaración anual y que básicamente, sin haber hecho nada la empresa, ganó o obtuvo una deducción de casi 1 millón de pesos. Sí, o sea, esta empresa por su propia naturaleza, por su propia estructura, no puede estar en reciclo. Por sus ingresos tampoco puede estar en reciclo. Pero si estuviera en reciclo, justamente hubiera perdido estos 800,000 pesos de deducción. Y ahorita vamos a llegar un poquito más adelante a la utilidad que tuvo. Pero básicamente esto redujo el 50% de la utilidad. Sí. Entonces, sí es importante saber si esto nos llega a aplicar o no. Depende justamente si somos del régimen general, a ellos sí les aplica. Si somos régimen simplificado de confianza, a ellos no les aplica. Pero también saber cómo nos afecta. Sí. Porque, perdón, o sea, pero como este año fue una deducción, en años pasados también había sido un ingreso por 1 millón de pesos. Que justamente tampoco lo conoces hasta el anual y pues también eso puede implicar que aunque tú en contabilidad tengas una utilidad de 0, por una jornada por inflación acumulable tengas que pagar ISR. Sí, o sea, porque por ejemplo en los años pasados que era de 1 millón, nada más por esa partida ya tenían que pagar 300,000 pesos de ISR. Entonces es importante tenerlo en mente también. Y creo que también lo que iba a comentar es que es muy importante que si eres un emprendedor, empresario, que sabe que su empresa está en el régimen general y no aparece nada en el ajustamiento por inflación, ni acumulable ni deducible, sería muy extraño. O sea, es una cosa que sí puede ser un tema de foco rojo de que tal vez algo no está tan bien en la parte de tu contabilidad. Entonces sí también sería importante como revisar ese punto. Sí, o sea, cuando de pronto hemos revisado estas declaraciones en asesoría, sí, justo es lo primerito que les comentamos. En algún momento revisamos una empresa importante de aquí de Querétaro y no tenían saldos en esto del ajuste anual por inflación. Y sí, lo primerito fue de que, ¿estás seguro que tu contador está haciendo bien su trabajo? Y sí nos dijeron de que no, o sea, por eso están aquí. Sí. Entonces, sí es necesario también checar este tipo de cosas, porque simple y sencillamente esto, como depende justo de las cuentas de activo, de pasivo, etcétera, que mencionaba Arturo, nos podría dar a entender que incluso ni siquiera se está llevando una contabilidad o no se está llevando una contabilidad correcta. Y ya, después nos dice el total de ingresos acumulables, que en este caso, pues son tus mismos, el tema de tus ingresos nominales. Si tuvieras un ajuste por inflación acumulable, pues aquí se sumaría y tendrías más ingresos acumulables. Después viene la parte de deducciones autorizadas, que el primer rubro que nos aparece tanto en reciclo como en régimen general es el tema de los sueldos y salarios. Y aquí también es muy importante saber o que sepan que esto va a venir precargado de sus recibos de nómina. Entonces, si por alguna razón se timbraron doble, no se timbraron o tienen diferencias entre lo que es la parte grabada y la exenta, pues aquí va a aparecer y tendrían que estar revisando y en su caso corrigiendo pues este apartado. Que aunque sí es cierto, generalmente el SAT nos da un plazo, acabando el ejercicio de hasta el 28 de febrero, de poder corregir nuestros comprobantes fiscales de nómina o nuestros recibos de nómina. La realidad también es que en el portal del SAT, si tú los corriges en marzo o pasando el tiempo, sí se van a seguir precargando. Tarda mucho en precargarse, pero sí lo precarga. Posteriormente, tenemos esta parte que nos dice nómina por sueldos y salarios no deducible. Y esto ya lo hemos explicado en videos anteriores, pero lo volvemos a explicar. La ley nos impide que hagamos deducible al 100% los ingresos que son exentos para los trabajadores. Normalmente cuando nosotros pagamos, por ejemplo, aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad incluso, tenemos ingresos que son exentos para los trabajadores. Y por algo que
no está expreso tal cual en la ley, pero es como de conocimiento general, que se llama simetría fiscal, nos dice básicamente que nosotros no podemos hacernos deducible algo por lo que todavía no se ha pagado impuestos o no se va a pagar impuestos. Como el trabajador no va a pagar impuestos, la ley nos castiga, aunque sé que no es el término favorito de muchas personas, nosotros solo pudiendo hacer deducible o el 53% o el 47%, y esto va a ser en función de un análisis integral de la nómina, donde veamos cuánto se ha pagado de nómina, cuánto teníamos de la nómina que fuera exento y saber con un coeficiente si el año pasado o este año pagamos más. Y entonces ahí ya determinar si es el 53% o el 47%. Sí. Si el año pasado nuestro coeficiente fue mayor que este año, entonces nos vamos a poder hacer deducible solo el 47%. Si este año el coeficiente fue mayor que el año pasado, entonces es deducible el 53%. Es un tema medio complicado, este ya es un tema completamente técnico, pero esto también es importante. Sí, o sea, creo que como así en forma de resumen o en palabras normales para ti como emprendedor, empresario, dueño de un negocio es, si sabes que estas prestaciones que mencionó Eric son exentas, va a ser muy probable que también te puedan hacer pagar ISR. Aunque tú ya las pagaste de manera integral, puede que por este cálculo te hagan pagar ISR en tu declaración anual. Aquí voy a tomar creo que un poco un comentario que nos dijeron, es que si es nómina debe ser siempre 100% deducible, no importa si es grabada o exenta. En algún comentario, creo que fue en TikTok. Entonces también no, o sea, sí hay reglas en la ley respecto de estas prestaciones exentas en específico. Es el artículo, o sea, lo menciona en el artículo 28 de la ley del ISR, y si me quiero poner creativo, casi seguro que es esa fracción, creo que es como la 30. ¿La 30? Sí, ahí viene respecto de esto de los no deducibles que los ingresos son exentos para el trabajador. Ahora, respecto de eso, aquí sí nos damos cuenta, en la declaración aparece como sueldos y salarios no deducibles la PTU. Espera, dame un segundito, también nada más por si están viendo el video completo. Una cosa es el artículo, toda la regulación de cómo se hace este cálculo especial está en resolución miscelánea. Por eso hablamos de los coeficientes que tal cual no se mencionan en el artículo. Sí. Y ahora sí, el tema de la nómina no deducible. Y si nos damos cuenta, aparece una partida muy específica que dice participación de los trabajadores en las utilidades, la conocemos como PTU, y esto es porque la PTU tiene un tratamiento fiscal completamente diferente en la declaración anual. Por eso es que dice, esta nómina que pagaste como PTU no va a ser deducible en este momento. O sea, sí lo hacemos deducible, pero más adelante. Y aquí viene lo del porcentaje del 57 o 43. En este caso fue deducible el 47% de las otras prestaciones exentas, y por lo tanto ya nos aparece aquí que solo es deducible de la nómina exenta 412,000 pesos, de la nómina grabada 6,306,000, y por lo tanto el total deducible de nóminas fueron 6,718,000, aunque en el ejercicio pagaron 7,377,000. Cuando estábamos viendo este tema como de la declaración anual con el equipo, justo les decíamos que para algunas empresas este cálculo del 53 y 47 es casi irrelevante. Porque hay empresas que si no tienen una nómina, por ejemplo, muy grande, o que nada más pagan como lo de ley, pues lo exento del aguinaldo es muy poquito, ¿no? Entonces, este cálculo de la nómina exenta podemos estar hablando de 10,000, 20,000, 30,000 pesos. En este caso eran 900,000 pesos. Sí. Entonces, aquí sí es muy relevante poder hacer este cálculo de manera correcta, porque nos afecta, justo como platicábamos, en PTU, nos afecta en si es deducible o no es deducible, etcétera. O sea, sí es un tema como de cuidado, y nuevamente es un tema técnico. Lamentablemente creo que como empresario no tienes forma de hacer este cálculo por tu cuenta, pero sí es un tema súper importante que pueda ser como dominado por tu contador. Sí, justo. Después viene si en una empresa pagamos asimilados a salarios, pues también vendrá aquí este tema. En este caso esta empresa no lo hace. Y ya después viene como un resumen de todo esto de la nómina por sueldos y salarios. Bueno, en este caso, esta empresa sí maneja un costo porque se dedica a la fabricación de productos de calzado. Entonces, aquí en la parte de la nómina también nos dice que cuánto de esa nómina que sí es deducible pertenece a nuestro costo de lo vendido, es decir, a nuestro costo de ventas. Entonces, aquí en este caso mandamos gran parte porque casi todo en ellos es pues parte de la producción,
Y dice, pues ¿sabes qué? Tampoco será deducible en este apartado, que suena como medio extraño, pero no es deducible porque esa va a formar parte de tu costo de ventas. Entonces ya nada más, de esos 6 millones que hablábamos de la nómina deducible, 6.718.000, solo como nómina en sí fueron deducibles 487,000 pesos en este rubro en específico. Después vienen todas nuestras deducciones autorizadas. Que, bueno, la primera parte viene en el tema de viáticos y si pagamos honorarios a personas físicas o a reciclo. Aquí de igual forma, pues tendremos que tener un cálculo de que si fue honorarios, tendría que ser una base o un 10%, o sea, el 10% de la retención. Si fueran reciclos, el 1.25. Si en un mes pagamos honorarios y reciclo, pues tendremos que tener el cálculo de esas bases. Este es un tema interesante porque justo como que no se pronuncian al respecto y aparte está todo mezclado. Entonces, sí es importante checar esto que dice Arturo, o sea, de si es el 10%, si es el 1.25, si está mezclado, pero lo que sí tienen que saber es que no te va a dejar poner como base más allá de la que tendrías como reciclo. Entonces, vamos a suponer, si por ejemplo tenemos 10 pesos de retención, déjenme decirles velozmente cuánto es. Son 800 pesos. Si yo trato de ponerle 805, me va a marcar un error el aplicativo porque ya me estoy yendo incluso más arriba de lo que podría hacer con reciclo. Eso es importante y también es necesario que lo sepan porque en ocasiones no te deja mandar la declaración por ese tipo de errores. Y bueno, también aquí sería importante mencionar que si nos damos cuenta en esta declaración, todas dicen presentadas pagadas. Si por alguna razón una no estuviera pagada, no puedes hacer deducible ese tema de reciclo o el subtotal. Entonces, si no las pagaron, pues este apartado también va a estar incompleto. Y si, o sea, también podrían revisar esta cuestión. O sea, tú como empresario dices, oye, ¿por qué tengo un ISR a cargo de 800 pesos y dice presentado no pagado? Eso es porque a lo mejor hay algo ahí pendiente de impuestos y también tendrías que estar revisando eso con tu contador, tu equipo contable. Después tenemos este apartado del uso goce temporal de bienes, que este es el nombre fancy de un arrendamiento. En este caso ellos no lo tienen, sí está o sea, sí se tiene que presentar porque pues, es una obligación que tienen de cuando se crearon, pero está en ceros, entonces este apartado en específico con ellos no nos importa. Aquí solo sería importante que sepas que si sí tienes arrendamiento, deberían de estar aquí las retenciones, a menos de que te rente un reciclo, entonces estarían arriba. O sea, es como un caso interesante. Complicado, sí. Y importante nada más mencionar que aquí, como bien lo mencionas, son arrendamientos a personas físicas, porque son las únicas que hacen las retenciones. Entonces, si rentas una moral, tampoco estarás en este supuesto. Después viene, ahora sí, un desglose general de los gastos que tenemos como empresa. Hay que detallar en teoría lo más que podamos y si no, todo se va a una partida que dice gastos en general. En este caso, pues, en este caso están como combustibles, devoluciones sobre compras y aquí es importante mencionar este campo. Recuerden, bueno, no se lo sepan, pero en el tema de fiscal, las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas son una deducción. Es decir, si tú haces una nota de crédito, que es el nombre que conocemos, o un descuento en tu factura, ese lo podrás deducir hasta tu declaración anual. Si tú hiciste una factura de 10,000, hiciste un descuento de 1,000, tú tendrás que pagar ISR por los 10,000 y esos 1,000 que aplicaste como un descuento los podrás deducir hasta tu declaración anual. Nada de netear el ingreso ni nada por el estilo. O sea, el ingreso se declara completo y ya en la declaración anual tendrás un gasto ahí perdido. Pero no se tienen que netear los ingresos. Y este también es un tema importante, o sea, antes de que bajemos un poquito más, chequen qué tan detallados están sus gastos. Eso también pienso hasta cierto punto que les va a hablar un poco de cómo están manejando la información contable. Es un tema, y Arturo y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones, porque normalmente todos los contadores utilizamos, o sea, la mayoría de los contadores utilizamos Compact, la mayoría de los contadores cuando usamos Compact usamos el catálogo del SAT, y justamente es el catálogo del SAT. Ellos saben perfecto cuáles son los rubros que tenemos en los gastos, y está raro que no los tengan acá. Sí. No hay tantos gastos, pero tantos gastos como puedan estar detallados es lo mejor. Sí. Sí, o sea, aquí, por ejemplo, vienen combustibles, las devoluciones, descuentos y bonificaciones, fletes y acarreos, que aquí, digamos, es un engancho que el SAT no te dice respecto de cómo también puedes ponerte la soga al cuello respecto de este gasto.
mencionando, los fletes y acarreos en general, si son físicas o morales, siempre va a existir una retención del 4% del IVA. Básicamente, nosotros cuando hacemos un flete o un acarreo, tenemos esta retención y tenemos que pagar ese IVA o esa retención de IVA al SAT. Entonces aquí también sería como importante que revisaran si sus retenciones de IVA del 4% da con esta partida de fletes y acarreos. Si no, también podría ser una forma de ser un foco rojo al decir, oye, pues tú me estás diciendo en tu anual que tuviste 2 millones de fletes y acarreos y tú tal vez no me declaraste el 4% de IVA. Entonces también hay como es un tip, tal vez no para empresarios, tal vez para contadores, pero que lo sepan. Sí. O sea, lo que mencionaría y como para recalcar es que esté tan desglosado como se pueda. Les decimos, no hay tantas partidas, pero que esté tan desglosado como se pueda, porque sí nos ha tocado ver declaraciones anuales de que, no sé, tuvieron 10 millones de gastos y todo está en gastos en general. Sí. Entonces, eso está turbio para los ojos del SAT. Sí. También tenemos, bueno, pérdida cambiaria, primas de seguros y fianzas, propaganda y publicidad, papelería y útiles y gastos de mantenimiento. Que estos, por ejemplo, estos 3 fueron de los últimos que se añadieron en el anual del año pasado o antepasado, no me acuerdo bien. Creo que los gastos de mantenimiento siempre han estado, si no mal recuerdo. No me acuerdo. Pero papelería y útiles y propaganda y publicidad sí no estaban. O sea, eso sí fue algo reciente. De hecho, también en algunas declaraciones ya ponen de que servicio privado de transporte, servicio público de transporte, servicio, o sea, ya casi te ponen de que gastos de Uber, gastos de Didi, gastos de, o sea, está como ya más desglosado. Exactamente. Incluso consumos en restaurantes y regalos que fueron otorgados de manera general a todos los clientes. O sea, sí, ya de específico también está. Que son como partidas que sí vienen en la ley, o sea, pero que también es SAT en tu catálogo de contabilidad no está. Entonces, son cosas extrañas que aparecen ahí. Y en este caso, pues está desglosado tanto como se puede, pero pues hay 3.600.000 pesos que no caben en ningún rubro y por lo tanto están en gastos en general. Después, esto es importante. Rapidísimo, o sea, nada más para mencionarlo, son 3.600.000 de 15 millones que tienen de gastos. O sea, aunque sí es una cifra alta, pues en realidad sí se trató de desglosar tanto como fue posible. Exacto. Y este dato es importante de las deducciones relacionadas con la nómina. En la del régimen general sí viene un apartado específico donde nos dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto pagaste de Infonavit, de RCB, del IMSS y de impuestos sobre nómina? En Recico viene como parte de los gastos donde te dice, ¿sabes cuánto pagaste en una sola partida de IMSS, RCB e Infonavit? Y sí viene apartado el tema de lo del ISN. ¿Esto por qué viene separado? Porque también tus gastos relacionados con la nómina va a haber una parte que se va a ir a la mano de obra o al costo. Entonces, por eso es que también dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto de todo el IMSS que pagaste es de tu costo? Luego están las deducciones de inversiones, que aquí es súper importante. Como les mencionamos al inicio, esta empresa se dedica a hacer calzado. Entonces, la ley sí tiene un apartado específico para la maquinaria que es dedicada a hacer calzado. Por ejemplo, no calzado tal cual, sino prendas de vestir y todos sus accesorios. A ellos, una maquinaria normalmente se deprecia en 10 años o a un 10% anual. Ellos tienen el 11% anual, por lo cual van a acabar de depreciar la maquinaria un poquito más rápido. Es importante, digo, en realidad, si somos como brutalmente honestos, tal vez tampoco pase nada si eliges la otra maquinaria, pero pues al final sí son muy distintos los tiempos en los que los vas a acabar de depreciar, porque, por ejemplo, si es un restaurante, es a 4 años, porque es el 25% anual. Entonces, nada más para que lo tengas en mente, puedes ir acelerando ahí algunos gastos dependiendo del rubro al que te dedicas. En este caso, pues tenemos la deducción de inversiones. Aquí justamente estamos hablando de las construcciones, de las computadoras, de la maquinaria y el equipo, y mobiliario y equipo de oficina. O sea, aquí es como en términos muy generales, de esto se encargarán su contador, entonces no se preocupen. Y aquí nada más creo que como importante mencionar que entre la depreciación contable que tú puedes ver en estados financieros de manera mensual, sí existe una diferencia en tu deducción de inversiones, que es el nombre técnico de, también llamada en algún momento depreciación fiscal o deducción actualizada, como le pusieron aquí en la declaración. Básicamente también es el reconocimiento de la inflación a través de los años de estas depreciaciones. Porque si yo tengo un activo que se va a depreciar en 10 años y lo compré hace 10 años, pues no va a valer lo mismo. Entonces tú puedes reconocer la inflación y entonces a lo mejor tú contablemente deprecias 1,000 pesos al mes, pero ya con la inflación tal vez ya son 50,000. Eso es un tema ahí como de inflación, pero
sí es importante como tener también en cuenta esto, que lo que deducimos es una deducción de inversiones que tiene que ver con las depreciaciones contables, pero con una actualización por la inflación. Entonces, justo si normalmente te entregan estados financieros, la parte que tú tienes en tus estados financieros de depreciaciones no debería de coincidir con esto. Este monto debería de ser mayor a las depreciaciones que están en tus estados financieros. También aquí nos dice cuánto corresponde al costo de ventas y ya nos dice, pues solo deduces como un gasto normal y no como parte de tu costo, 26,000 pesos de 1,157,000 de deducción de inversiones. ¿Ya? Después está el costo de ventas. Y aquí en el costo de ventas tenemos varias opciones para que podamos hacer este cálculo. Aquí tenemos que saber perfectamente cómo lo hacemos, porque, por ejemplo, aquí está un costo de promedio, porque pues al final son pares de zapatos. Pero si, por ejemplo, vendemos maquinaria, entonces va a ser un costo identificado. O sea, tenemos que saber cuál es el que nos aplica a nosotros específicamente. Básicamente es una formulita de contabilidad 1 donde nos habla de nuestro inventario inicial, nuestras compras menos nuestro inventario final, y esa sería la diferencia para calcular el costo. Y adicionalmente se van a poner todos los rubros que le correspondan. Y en este caso en específico no vamos a tener forma de incluirlos aquí, sino que más bien, como les fuimos diciendo, en la nómina ya mandamos una parte al costo, en los gastos de nómina ya mandamos una parte al costo, incluso en las depreciaciones o en la deducción de inversiones, depende de cómo lo haya puesto el SAT en su momento, también mandamos una parte al costo. Entonces, ya aquí nosotros vamos a ver reflejado todo lo que estuvimos mandando y aparte vamos a hacer nuestra determinación básica del costo con contabilidad 1. Ajá. Bueno, aquí aparece nuevamente el tema del ajustamiento por inflación, porque como es una deducción, pues aparece en este rubro. Ya no sé que al final, entre nuestros gastos de nómina, los relacionados con la nómina, nuestro costo, nuestras inversiones, el ajustamiento por inflación y los gastos en general, en este caso esta empresa sumó 44,518,000 pesos de deducciones de inversiones. De deducciones autorizadas, perdón. Por último, viene el tema de la determinación, donde básicamente dice, ¿sabes qué? Tus ingresos acumulables fueron de 45 millones, tus deducciones fueron de 44,518,000 y tienes una utilidad fiscal antes de PTU de 1,118,000 pesos. Aquí, por ejemplo, recordando que en la parte de nómina no hacíamos deducible en ese momento la PTU, porque este es el momento en el que hacemos deducible, porque así viene la mecánica de ley. En este momento podemos disminuir nuestra PTU pagada en el ejercicio, que fueron 134,000 pesos, y nos hace que nuestra utilidad fiscal sean 983,399. Aquí, como les mencionábamos, del ajuste anual por inflación eran también casi 900,000 pesos. Entonces, literalmente eso nos quitó la mitad de la utilidad. Sí. Aquí básicamente tenemos esta utilidad, sin embargo teníamos pérdidas de ejercicios anteriores, entonces aquí las aplicamos y ya no se generó un impuesto por pagar. Mencionábamos en el episodio anterior que cambiaron como la mecánica de las pérdidas, ahora únicamente se actualizan, bueno, por ley únicamente se actualizan cuando hay utilidad y ahora ya lo implementaron también en el apartado de la declaración anual. Sí. Entonces, bueno, aquí están los datos de cada una de las pérdidas velozmente y pues justamente aquí vas a checar si tu cálculo de tus actualizaciones es correcto, ¿no? Porque te tiene que dar con lo del SAT. Sí. Aquí vienen todas las pérdidas. Si pagamos impuestos por dividendos, utilidades distribuidas, que en este caso pues tampoco. Si pagamos impuestos en el extranjero, que tampoco. Pero son varias hojas que sí, solo es la determinación de todas las declaraciones, entonces solo es como pasar. Y ya al final, pues dice que no tiene ningún impuesto a cargo porque pues se aplicaron las pérdidas y como también traían pérdidas de años anteriores, pues no habían pagado ISR de esta empresa. Después vienen ahora sí como datos adicionales. Que nuevamente lo ponen así como de pero también es muy importante. Sí. Entonces la primera parte es el coeficiente de utilidad, que recordemos, este aplica únicamente para personas del régimen general y es básicamente el cómo pagamos ISR el siguiente año. Recordemos que las personas en el régimen general pagan impuestos con este coeficiente de utilidad que sale de nuestra declaración anual. Si por alguna razón, por ejemplo, hace 2 años tuvimos un coeficiente y este año tenemos una pérdida, seguiremos aplicando el coeficiente del año anterior hasta que sean 5 años y después si tenemos pérdidas, seguimos teniendo pérdidas,
pues ya no tendremos ningún coeficiente. Ujú. Pero básicamente aquí lo que nos hace es de nuestros ingresos nominales, o sea, nuestra utilidad la dividimos entre nuestros ingresos nominales. Ujú. Y básicamente aquí nos da un coeficiente. Sí, creo que este es el dato que más te debería de importar si eres un empresario, porque básicamente te va a permitir saber cuánto vas a pagar de ISR. Si eres una persona del régimen general, esto no aplica para Recico, pero si eres una persona del régimen general, sí puedes saber perfecto cuánto vas a pagar de ISR, porque en los cálculos mensuales no entran las depreciaciones. Entonces, básicamente, ¿cómo vas a calcular tus impuestos si eres una persona moral? Va a ser de tus ingresos, le vas a aplicar este coeficiente de utilidad, que en este caso es el 2.15%, y al resultado que te dé, le vas a calcular el 30%. En este caso, por ejemplo, para esta empresa, por cada $1,000,000 estarían pagando de ISR 6,450 pesos. Entonces, es importante que lo tengas en mente para que al menos ese impuesto tú sí lo puedes saber y lo puedes ir planificando para que no te llegue al final el contador a decirte que, oye, tienes que pagar 15,000, 20,000, 300,000 pesos de ISR este mes. Exacto. Después viene el tema de la PTU, que nos dice que estamos obligados a calcular PTU y el SAT implementó uno de, oye, si quieres que yo automáticamente lo calcule, si tu nómina está bien precargada, tus recibos están bien timbrados y te da con tus cálculos, pues no debes tener ninguna diferencia. Aquí básicamente nos dice que cuántos fueron nuestros ingresos acumulables. Aquí esto es importante. Esas nóminas exentas que no fueron deducibles para ISR, sí son una deducción autorizada para el cálculo de PTU, porque eso es algo de, pues sí lo pagaste, entonces sí nos permite hacer esta disminución, más nuestras deducciones autorizadas o nuestros gastos que tuvimos en el ejercicio, nos da una base para PTU, que aquí es, por ejemplo, importante, de 653,000. Aunque fiscalmente tuvieron una utilidad de casi 1,000,000, Ajá. para el tema de PTU solo es una base de 653,000 y se aplica el 10%, que es lo que viene en la Ley Federal de Trabajo, y por eso van a pagar 65,330. Uh-huh. Recordando también en el tema de PTU que nosotros cuando no se reparte una PTU de manera completa porque no fueron a reclamar ese derecho los trabajadores, la tienes que adicionar en tu PTU del siguiente ejercicio. Entonces esa ya se divide ahora entre los nuevos trabajadores de este nuevo ejercicio. Uh-huh. Posteriormente tenemos la cuenta de capital de aportación o la CUCA para los cuates. Y justo aquí lo que hacemos es que este saldo que nosotros habíamos aportado al inicio de la empresa lo vamos a ir trayendo al valor presente, porque no es lo mismo haber iniciado una empresa en el 80 a tener tu dinero ahora en el 2024. Uh-huh. Entonces necesitamos saber cuánto valía ese dinero del 80 ahora para que podamos tener como claro cuánto fue lo que se aportó, independientemente de, no, es que antes con 10 pesos te comprabas que tus papas, que ahorita no importa, justamente lo estamos trayendo al valor real. Ok. O sea, no es, yo aporté 50,000 pesos, de esos 50,000 pesos, no, este sí es el cálculo real, justo. Sí. Y por último viene la CUFIN, que es la cuenta de utilidad fiscal neta, que viene, ahí básicamente es la cuenta en donde los socios podrán repartirse dividendos si es que tienen una CUFIN positiva. Uh-huh. Si hay una CUFIN negativa, pues dice que fiscalmente trae una pérdida y por lo tanto no podrían repartirse dividendos. En manera general, ¿cómo se calcula nuestro resultado fiscal? Que eso viene en la parte de la determinación, que ahorita creo que voy a aparecer por aquí. Después, cuánto ISR pagamos y cuántas partidas no deducibles tuvimos. Uh-huh. Sí, o sea, en este apartado de la CUFIN, de hecho, también es importante saber que estas deducciones, bueno, partidas no deducibles justo, se tendrían que dividir en estricto sentido de dos formas, las que son de fondo y las que son de forma. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a el médico y le decimos, oye, quiero mi factura, y la pagamos, bueno, no, sí la pagamos con tarjeta, pero el uso de CFDI es gastos en general, por ejemplo, y nosotros la queremos para una deducción autorizada, ese sería un no deducible de forma. Deducción personal. ¿Qué dije? Deducción autorizada. Perdón, sí, una deducción personal. Ese en estricto sentido sería un no deducible de forma. ¿Por qué? Porque nosotros sí cumplimos con todos los requisitos que establece la ley, pero el CFDI está mal emitido. Uh-huh. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la gasolinera y pagamos la gasolina en efectivo, ahí sí la ley nos dice
que la gasolina se tiene que pagar con medios electrónicos y por lo tanto este sí sería un no deducible de fondo. Básicamente, ¿qué es lo que nos regula cuáles son los no deducibles de fondo y de forma? Todos los no deducibles de fondo están en el artículo 28 y alguno que otro por ahí escapado en la ley. Pero básicamente están en el 28. Entonces, si el supuesto por el que fue no deducible está en el artículo 28, sería no deducible de fondo y esos sí son los que entran aquí. Si fue de forma, en estricto sentido no entra aquí y este también es un cálculo importante y especial porque básicamente aquí estamos como determinando cuánto se van a poder pagar los socios y cuánto no. Entonces, si nosotros estamos incluyendo todos los no deducibles, pues justo se van a poder pagar menos. Exactamente. Y después también aquí este tema de la CUFIN, si tenemos CUFINes positivas o nuestra CUFIN es positiva, la tenemos que actualizar y aquí justamente nos aparecería. En este caso es una CUFIN negativa que tiene la empresa y por lo tanto no aparece acá, pero aquí básicamente nos dice que una diferencia disminuible del saldo de la CUFIN pues serían 857,000 pesos. Y si tenemos algún esquema reportable y si nos dedicamos exclusivamente a la generación de energías renovables, en este caso pues la empresa no. Y básicamente acabamos de revisar una declaración anual. Sí. Entonces, si nos damos cuenta, sí vienen muchas hojas que tal vez son basura, pero nada más porque vienen las declaraciones. Pero es importante que estos puntos en específico que hablamos, el tema de si sabes que existen aportaciones de capital, pues que sepas que aparezca en un ingreso no acumulable. El tema de bueno, creo que lo importante sería el de ajuste por inflación, en este caso. El tema de si tienes nómina exenta, cuánto pagas de nómina exenta y cuánto fue deducible o no fue deducible. El tema de las depreciaciones, de la deducción de inversiones, que no tiene que ser igual a tu depreciación fiscal, a tu depreciación contable, perdón. El tema de si tendrás pérdidas, también aplicarlas. Si pagaste PTU, que se esté aplicando. El tema también de la CUCA, de la CUFIN, pues que también esté actualizado. Aquí creo que pues al final tú, por ejemplo, como empresario, que este video debería estar como un poquito más orientado a los empresarios, porque pues al final los contadores en teoría saben perfecto de qué estamos hablando. Pero tú como empresario yo pienso que no tienes la obligación de saber todo esto, porque pues al final para algo le pagas a tu equipo contable, pero sí creo que también en la medida en la que tú puedas tener esta información vas a poder tomar mejores decisiones. Claro. ¿En qué sentido? En el que yo, por ejemplo, ahora lo pienso, si le tengo que dar un crédito a un cliente por 60 días y es un proyecto muy grande, entonces al menos por 3 meses me va a estar jugando en el ajuste anual por inflación. Y eso sí puede representar una deducción para mí. Pero si yo, por ejemplo, le voy a pedir crédito a un proveedor y se lo voy a pedir por 120 días, entonces si ese monto también es muy grande, entonces va a ser un ingreso para mí. Tenemos que pensar más o menos en este tipo de cosas y tampoco es como que van a estar analizando todo lo que hacen, estamos muy conscientes, pero sí cada una de las decisiones que tenemos y que tomamos día a día tienen una implicación en cuanto a los impuestos. Justamente también lo que les mencionábamos, es importante que puedan tener en mente su coeficiente de utilidad para que sepan también cuánto está esperando el SAT de ustedes en esta parte en específico. Sí. Entonces sí, creo que en general eso es importante que lo conozcan, que se las expliquen, que le entiendan, para justamente lo que creo que hemos sido hincapié en este episodio y que puedan tomar mejores decisiones. Creo que en general el tema de los financieros creo que no va a ser porque por confidencialidad no podemos modificar muchas cosas y también porque creo que está muy largo este video. Sí. Pero, o sea, si les interesó, si quieren decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que ahora analicen la de reciclo de anuales de personas morales. Pongan los comentarios aquí en YouTube. O si estás en Spotify, ve a cualquier red social y ponnos. ¿Sabes qué? Queremos que hagan la revisión de la anual de personas físicas, de personas morales de reciclo. Háganos saber y lo podemos hacer. Creo que en Spotify ya se puede poner comentarios, pero no estoy seguro. ¿Sí? No, estoy seguro. Bueno, si no, vayan a cualquier otra red. Exactamente. Y pues no olviden que también pueden generar asesorías con nosotros. Estamos en arapeconsultores.com. Ahí aparece ahorita un tutorial muy lindo respecto de cómo pueden agendar nuestra asesoría, cómo pueden ver nuestra agenda en tiempo real. Recordando y haciendo hincapié desde enero hasta ahorita que hicimos en abril. Tenemos solo 2 días a la semana de asesorías y también se pueden agendar hasta 2 días antes. Entonces, si son martes y miércoles, entonces si quieren agendar con nosotros tendría que ser antes del domingo o el lunes para que pueda ser entre esos días, martes y miércoles. Tenemos pocos días, ya está avanzado abril. Si quieres hacer respecto de tu declaración anual, respecto de, oye, estoy empezando un nuevo proyecto y necesito un contador, también lo podemos hacer.
llevar tu contabilidad de manera mensual. Si quieres una revisión respecto de tu anual o de algún otro tema, también lo podemos revisar. Y creo que ya. Sí. Sí se pueden poner comentarios en Spotify. Ya se los puedo confirmar. Y sí, creo que es todo por el episodio de esta semana. Esperamos que les haya sido de utilidad. Si es un episodio largo, es un episodio técnico. Pero sí creemos, o sea, y creo que esto es algo que tenemos como muy platicado desde el inicio, donde es importante para nosotros que a nuestros clientes también les importe su empresa. A nosotros, desde luego, nos va a importar porque pues, es nuestra chamba, pero pues al final nosotros sí percibimos las empresas como un bebecito, ¿no? Entonces, justo tú deberías de saber exactamente qué es lo que está pasando con el fin de poder tomar mejores decisiones, porque al final tu equipo contable puede ser como transitorio. Puedes hoy estar trabajando con ellos, mañana los puedes dejar, mañana desaparece tu contador, mañana se muere, lo que sea, pero al final el que sabe qué está pasando con la empresa en teoría deberías de ser tú. Sí es súper importante que tengas este tipo de información clara y justo también por lo que mencionábamos, porque cualquier cosa afecta. Claro. Dicho eso, que creo que es como la reflexión final, síganos en todas nuestras redes sociales, Spotify, Facebook, Spotify. Mi WhatsApp, diría Lucía Méndez también. Spotify, Facebook, YouTube, Threads, Reddit, TikTok e YouTube. Instagram. Okay. Según yo sí. Y nada, en todas nos encuentran como Arpea Consultores y creo que es todo por el episodio de esta semana. ¿Sí? Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.